¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes una vez más. Estamos entrando la próxima semana a un periodo vacacional que conocemos como Semana Santa y luego después otra semana más que conocemos como Semana de Pascua, y todos aquellos que están en escuela o tienen trabajos oficiales pues van a tener 15 días de vacaciones. Los que trabajan para una empresa pues solamente 2, 3 días según los que les puedan dar en su trabajo. Hoy quiero hablar acerca de un mensaje que tiene que ver con estar sometidos a la voluntad de Dios, y este mensaje tiene una advertencia. Por un lado, la fidelidad de Jesucristo hacia nosotros; por otro lado, la traición de los suyos, los seguidores de Jesús, los que estaban con él en ese tiempo, y también al mismo tiempo la seguridad de Pedro, el apóstol Pedro, uno de sus seguidores, pensando él que no era como los demás seguidores, como los otros 11 o 10 también. Y entonces este mensaje realmente yo creo que nos va a servir de consejo por un lado, nos va a servir de advertencia por otro lado también. ¿Cuál advertencia, Alfonso? Bueno, que el que cree que está firme, mire que no caiga. Dilo ahí contigo, ahí donde estás, otra persona: el que piense que está firme, mire que no caiga. Además de eso, contiene este mensaje dos ideas que dan vuelta de manera continua en nuestra mente, y estas dos ideas son: la voluntad de Dios, es algo que tú te has preguntado, es algo que está en tu mente; y por otro lado, la sumisión a la voluntad de Dios. Ahora, yo creo, si piensas igual que yo, queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué razón queremos conocer la voluntad de Dios? Bueno, para ver si coincide con la nuestra, si coincide con la tuya, con la mía, y si coincide con nuestra voluntad, entonces nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir aprobados. O también conocer la voluntad de Dios pensando que nos vamos a someter a su voluntad. Pero cuando nos damos cuenta, al descubrir que su voluntad no coincide con mi voluntad, con tu voluntad, entonces frecuentemente nos airamos, nos enojamos, luchamos, nos rebelamos, nos desilusionamos, nos deprimimos, nos frustramos. Por otro lado, también habiendo conocido la voluntad de Dios, no la aceptas, te resistes a su voluntad, no puedes hacer su voluntad. Otras veces la lucha es porque quiero encontrar una alternativa a la voluntad de Dios, que yo mismo busqué, que Dios me presentó, me reveló, pero que simple y sencillamente no me gusta su voluntad, entonces quiero buscar una alternativa. Y no creo, la verdad, que nadie de los que han caminado con Dios no haya experimentado estas cosas que te acabo de mencionar frente a la voluntad de Dios. Y todas estas emociones que te acabo de mencionar son indicadores de que someternos a la voluntad de Dios no es algo que la naturaleza humana lo acepte en automático, si así de facilito, con gozo o de manera voluntaria. No, la verdad es que debemos reconocer que hay una lucha, una resistencia con esa voluntad, y esa lucha es porque necesito tomar una decisión y necesito conocer la voluntad de Dios, y no tengo seguridad realmente de que pueda verla y pueda aceptarla y pueda practicar esa voluntad. Así que si en un lugar se menciona o se revela, más bien diría yo, o podemos ver con claridad la humanidad de Jesús, es en un huerto conocido como Getsemaní. Ahí en ese lugar Jesús busca una alternativa, si lo quieres ver así, cuando Él está orando al Padre, a su Padre Celestial, pero al final del camino, al final del día, solo el sometimiento a la voluntad de Dios va a traer paz al corazón de una persona. Ahora, la lucha de Jesús es en Getsemaní, no en la cruz del Calvario. Pasando Getsemaní, Jesús ya no lucha, Jesús no está afanado, Jesús no está angustiado. Tú lo ves caminando hacia la cruz, Él ya no está atribulado. Y es que realmente su angustia, la profunda tristeza que Él tenía, ya no está en ese momento. El resto del camino lo encontramos seguro, lo encontramos triunfante.
a Jesucristo. Así que la decisión de someternos a la voluntad de Dios es lo que causa realmente esa lucha en nuestro interior, ¿sí? Una vez sometidos, una vez sometidas a la voluntad de Dios, el resto del camino será mucho más fácil. La tristeza, la ira, el desaliento, la lucha comienza realmente pues a desaparecer. ¿Y sabes por qué? Porque finalmente disfruto de la plenitud del Espíritu de Dios en mi vida para que me pueda llevar a cabo o para que se pueda llevar la voluntad de Dios, que es buena, aunque no la vea. Di conmigo ahí, la voluntad de Dios es buena, aunque no la vea, es agradable, también dice la Escritura, aunque no lo sienta, hasta que esa plenitud del Espíritu de Dios me lo pueda mostrar, y también que es siempre perfecta su voluntad. Así que hoy vamos a aprender 3 cosas acerca de la voluntad de Dios. La primera de ellas es que el sometimiento a la voluntad de Dios muchas veces implica permanecer en la soledad y con frecuencia con alejamiento de aquellos que más cerca están de nosotros. Vamos a considerar el Evangelio de Marcos, capítulo 14, y vamos a ver algunos versos ahí. Dice: todos ustedes me abandonarán, dice Jesús, les dijo Jesús, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Ahora, ninguno de los 11 sería excluido del anuncio que acaba de hacer Jesús. Dice que todos, y no es una sorpresa realmente, ¿sí? Porque el futuro puede guardar muchas sorpresas para ti y para mí, pero para Jesús el futuro no guarda ninguna sorpresa. Y en medio del anuncio de abandono de los suyos a Jesús, Jesús hace un anuncio de fidelidad también y promesa de parte de él hacia los suyos, ¿sí? Diciendo que él va a ir delante de ellos después de que haya pasado todo lo que tendría que pasar, ¿sí? Ahora, Pedro, que está con él, el apóstol Pedro, el famoso apóstol Pedro, no cree realmente por lo que estamos leyendo en los versos anteriores, en lo que anuncia Jesús. Y entonces Pedro dice: aunque todos te abandonen, yo no, declaró Pedro. Ya imagino a Pedro diciendo esas palabras: mira, ¿sabes qué, Jesús? Ellos son infieles, yo no, tú no me conoces a mí realmente, yo no lo haría jamás. Y déjame decirte que aquí me viene a la mente algo. Tus deseos, mis deseos, frecuentemente son mayores que nuestros logros. Es decir, es más el deseo que mi acción realmente, ¿sí? A veces decimos: voy a leer a partir de mañana un capítulo de la Biblia, y me quedo dormido todos los días y no lo cumplo. Pero Jesús oye a Pedro y luego ve lo que le responde Jesús ante lo que Pedro le dice. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, tú me negarás 3 veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehemencia. Imagínate cómo se lo dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo. Ahora, lo que yo puedo ver en este texto es la naturaleza humana. Sí, ahí está la naturaleza del hombre, el ser humano. Estos 2 versos son precisos, son enfáticos. Tú, Pedro, hoy mismo, sí, préstame atención, por favor, porque en verdad tú, Pedro, te sientes tan seguro de lo que acabas de decir. Y los otros le hicieron el coro a Pedro: sí, nosotros también, igual que Pedro. ¿Y sabes qué? Todos lo abandonaron, dice la Escritura. Pedro lo negó y lo abandonó también. No una, sino 2 veces. Y una cosa es abandonar y otra cosa es negar a una persona. Negar una vez, negar otra vez, negar otra vez. Es diferente, ¿sí? Realmente es como cuando te dicen: Pedro, presente. Pedro, y luego no contesta, Pedro, y luego no contesta, Pedro, y luego no contesta. Y aparte de eso decir: maldita sea, realmente ni te conozco a ti, Jesucristo. Entonces Pedro, la verdad es que tiene que pasar por esta experiencia
y caer como cayó realmente, para poder descubrir orgullo en su vida, para poder descubrir autosuficiencia, para poder descubrir autojustificación dentro de él mismo, ¿sí? Y Dios muchas veces, escúchame bien, permite estas caídas en nuestra vida, igual que en Pedro, para darnos cuenta que somos capaces de peores maldades de aquellos a los cuales nosotros condenamos o señalamos o juzgamos, ¿sí? Si revisas tu historia, no me dejarás mentir, encontrarás un tropiezo mayor que el que aquellas personas que tú has condenado pues han cometido, ¿sí? Quizá digas, Alfonso, nunca he estado ahí en ese lugar como Pedro. Bueno, déjame decirte, no vayas tan rápido, quizás no estás ahí, quizá ya estás ahí en este momento, quizá vas a estar ahí el día de mañana, pero el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Y todos decían lo mismo. En realidad se creían incapaces de una experiencia como esta, ¿sí? Todos nosotros, escúchame bien, nos creemos mejores de lo que somos y somos peores de lo que creemos que somos realmente, ¿sí? Eso me incluye a mí también. ¿Y sabes por qué? Porque hay una gran parte de nosotros que no vemos, pero que Dios sí ve dentro de nosotros. Y cuando tú y yo juramos y hacemos promesas como las hizo Pedro en aquella ocasión, lo que ocurre es que solamente contamos con nuestros deseos y se nos olvida contar con la presencia de la carne en nuestra vida, que se siente atraída, que se siente seducida a esos deseos pecaminosos, a no hacer lo correcto, ¿sí? A querer hacer el bien, pero terminar haciendo el mal que no queremos hacer, como Pablo lo mencionó alguna vez en el libro de Romanos. Segunda cosa que aprendemos el día de hoy es que el sometimiento a la voluntad de Dios no solamente te lleva a tiempos de soledad, sino de angustia también. Jesús estuvo solo, lo abandonaron sus seguidores. Ve lo que dice el texto que sigue. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Ahora, angustia, está angustiado Jesús. Y déjame decirte algo, que en medio de la voluntad de Dios no siempre vas a estar con gozo, con paz, con alegría, sin problemas, sin aflicciones. Jesús está en Getsemaní, en ese huerto, por voluntad, diríamos así. Dios permitió que estuviera en ese lugar. Y en esta experiencia, Getsemaní es un huerto en el cual estaba en una de las laderas más bajas del Monte de los Olivos. Y en ese lugar se cultivaban, se procesaban y se trituraban las aceitunas, pues para sacar aceite de cada una de ellas. De tal manera que lo que podemos entender aquí es que el alma de Jesús está siendo procesada, está siendo triturada en medio de la voluntad de Dios. Llegó con 11 de sus seguidores y luego siguió con 3 y luego se quedó solamente y se afligió, se angustió, dice este texto. Y entonces hacer la voluntad de Dios no implica siempre estar en paz en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿sí? Con alegría, con gozo, sin problemas. De hecho, los mayores problemas que tuvo Jesús fue por hacer precisamente la voluntad de Dios. Está triste y la razón que Jesús está triste puede ser quizá el abandono que sufrió de los suyos. Más tarde él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Quizá la condición espiritual de otras personas, las consecuencias que vendrían en general hacia el mismo pueblo. De hecho, llora por Jerusalén. El pecado de otras personas entristecían el corazón de Jesús por las consecuencias del pecado. El dolor físico quizá que se aproximaría en unas horas más, cuando sería triturado realmente por los romanos, por las guardias romanas. El abandono del Padre en la cruz, él mismo lo manifiesta. Pero de alguna manera Lucas en su evangelio dice que el sudor de Jesús llegó a ser como gotas de sangre. Y en medicina este hecho es conocido como
hematridosis, ¿sí? Que bajo condiciones extremas de una persona cuando está en un estado físico y emocional muy agotador, de mucho estrés, pues experimenta esta parte y el sudor es como que se mezcla o sale con sangre y esa es la indicación extrema de la agonía interna que una persona está sufriendo. Y precisamente es lo que Jesucristo está sufriendo en ese mismo momento. La tercera cosa que aprendemos el día de hoy es que someterte a la voluntad de Dios no solamente te lleva a tiempos de soledad cuando lo abandonan a Jesús, no solamente a tiempos de angustia, lo vemos aquí, está la angustia de Jesús que llega hasta sudar, el sudor mezclado con sangre también, sino que en tercer lugar también requiere de mucha e intensa oración. Someterte a la voluntad de Dios requiere que tú ores, no solamente poquito, sino de manera mayor, intensa la oración. Y ve lo que dice el texto. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo, quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Ahora, las palabras que dice aquí Jesús hablan de su lucha. Abba Padre, papito, si es la forma más íntima de referirse al Padre Celestial, papito, yo sé tu voluntad, pero no habrá otra manera, no habrá otra alternativa, no habrá otro camino, otra forma de lograr esto que tú quieres lograr con la humanidad. Pero realmente ve cómo ora Jesús, porque esa es la forma como tú y yo deberíamos orar para poder tener éxito, para poder ganar en esa batalla de someternos a la voluntad de Dios. No sea lo que yo quiero, le dice Jesús, no lo que mi carne desea. Es lo que tú quieres, Jesús, es lo que tú quieres, Dios, lo que yo necesito realmente hacer. Así que Getsemaní tiene un significado para nosotros, para ti, para mí, y lo vamos a aplicar a nuestros días, al día de hoy. Pocos, escúchame bien, de los hijos de Dios han estado en Getsemaní. Algunos hemos estado cerca, como los 8 que estuvieron ahí, otros donde estuvieron los 3 que estuvieron ahí también con Jesús, otros cerca, más cerca, más cerca, pero muy poco realmente donde llegó a estar Jesús. Ese someterte a la voluntad de Dios. Getsemaní significa lugar donde tú entregas la última fibra de tu voluntad, el fin de tu lucha contra la voluntad de Dios, donde reconoces que Él es Dios y que Él sabe lo que hace y que tú eres una criatura y no sabes lo que Dios está haciendo, pero aún así te sometes a su voluntad. Es donde tú realmente pones tu mano sobre tus labios y escuchas y obedeces lo que Dios tiene para ti. Job estuvo ahí en ese lugar. Él dijo, cubro mi boca, me arrepiento en polvo y cenizas. Si supiéramos realmente que llegando y pasando por Getsemaní, la vida es mucho más fácil. Se acabaría la lucha, las interrogantes que hay en nuestra vida, ¿sí? Es tu voluntad, Dios. ¿Eso quieres tú? Yo me someto a tu voluntad, Señor. Cuando vives luchando contra la voluntad de Dios, entonces realmente no has llegado a ese lugar, a ese momento, Getsemaní, donde Jesús llegó. Tú y yo podemos tener, y de hecho los tenemos, sueños, aspiraciones, y cuando la voluntad de Dios choca con esos sueños, con esas aspiraciones, entonces entramos en una lucha, entramos en una tribulación. A Jesús le pasó, pero finalmente Jesús hace una entrega absoluta y completa de su voluntad, y de ahí en adelante entonces no hay una palabra similar. Todo termina en Getsemaní. Dejas el orgullo en ese lugar, dejas la autosuficiencia, dejas la autojustificación, dejas la debilidad de la carne, dejas las alternativas, dejas los cuestionamientos, dejas las inseguridades. Ya no hay nada que puedas temer en ese lugar. Dice la Escritura después, luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos.
Simón, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? O sea, a ver, Pedro, ¿quieres morir por mí? Es decir, Jesús empieza de alguna manera a revelar la debilidad de la carne, la de Pedro, la tuya, la mía, ¿sí? Y en el verso 37 hay un cuestionamiento, pero en el verso 38 Jesús da instrucción y dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pedro, le dice Jesús, tu espíritu tiene esa disposición de hacer lo bueno, pero tu carne es débil y no lo hace. Así que no solo orar, sino también velar, estar alerta. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo hace su trabajo, es astuto, sabe cómo acercarse, es como una serpiente, te distrae por un lado y ataca por otro lado. Y entonces en la oración, ¿qué es lo que pasa? Tú le confiesas a Dios tu debilidad, tu dependencia de Él. Él trae a tu mente sabiduría, abre tus ojos para ver cosas que tú no ves en ese momento, o si las veías no las entendías completamente. Renueva tus promesas, sus promesas, renueva tus fuerzas, te visita a través de su Espíritu Santo para que tengas un entendimiento nuevo y fresco de las circunstancias que tú estás viviendo en ese momento. Pedro debería haber estado orando. Debería haber estado velando y se durmió, está cansado. Y el sueño, yo lo entiendo, es una necesidad natural, es de la carne, de la humanidad, se cansa y no es malo, no estoy hablando que sea malo, pero cuando estás bajo tentación, bajo una tensión, cuando estás bajo ataque y no puedes dormir y Dios te despierta para orar y no te deja dormir, que estés orando, que estés velando. Sigue el texto y dice, una vez más, se retiró Jesús e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Jesús sigue luchando. Por segunda vez vemos que hay cansancio, sueño, sed, necesidades humanas, pero a veces realmente es tiempo de orar, es tiempo de velar. Judas ya viene en camino con su traición y cuando llegue entonces los 11 desaparecerán de la escena, no estarán ahí, lo abandonarán, habiendo caído finalmente en la tentación. La angustia, si tú lo puedes ver, no se fue solamente por la oración, con una sola oración, sino que en la tercera vez Cristo está pues irritado, de alguna manera lo podemos ver así, dice, basta ya, como exasperado diría yo, ¿hasta cuándo? Dice él, y después Jesús está hablando y dice, todavía duermen y descansan, no van a poder resistir si lo están haciendo de esa manera, y la falta de oración es como una manera de cómo el enemigo comienza a distraerme antes de hacer su ataque final, ¿sí? Nos distrae con actividades, con ocupaciones, no me queda tiempo con Dios, ha logrado distraerme, interrumpe mi conexión con Dios, desperdiciando un recurso tan poderoso como lo es la oración. Y ve lo que dice el texto enseguida. Al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó. Ha llegado la hora, dice. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Es lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Ha llegado la hora de que entregarán a Jesús. Es el momento de la cruz. De ahí en adelante ya no hay más lucha. Pero realmente Jesús lo pudo hacer después de que en Getsemaní Él entrega la última fibra de su voluntad, dando muerte entonces a los deseos o a esa posible alternativa que pudiera haber. Donde hay tristeza, donde hay desánimo, donde hay desaliento, donde hay ira, donde hay resentimiento, donde hay depresión, es en Getsemaní, en ese huerto, en ese lugar de estar luchando contra someternos o no a la voluntad de Dios. Pero una vez que le dices, no más, Señor, tú ganas, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta.
entonces todo comienza a cambiar. La clave es que no sea lo que tú quieras, que no sea lo que yo quiera, sino lo que Él quiere, lo que el Señor quiere. Vivimos, yo lo sé, frecuentemente con deseos, con sueños, con yo quiero, con alcanzar ciertas cosas, con tener ciertas cosas o personas, con lograr ciertas cosas, pero sería de más beneficio, escúchame bien, si decimos, aquí estoy, Señor, yo no quiero nada más de lo que tú quieras para mi vida. Solo lo único que quiero es lo que tú tienes para mí, Señor. Tú no le hagas caso, dile que esa sea tu oración, Señor. Tú no le hagas caso a nada de lo que mi carne quiera. Te animo a que esa sea tu oración. Te lo voy a repetir una vez más. Señor, no le hagas caso a lo que mi carne, a lo que mis deseos quieran, sino a tu voluntad que es perfecta, agradable y buena para mi vida. Gracias, qué bueno que nos acompañaste este domingo. Nos vemos la próxima semana. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.